que ayer ya habíamos trabajado. Hagamos un zoom. Vamos ahí. Esta es la topología que trabajamos ayer. Ya probamos con diferentes cierres, todo lo demás. Y la novedad del día de ayer fue que ya pudimos ingresar este perfil, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, era el objetivo de ayer, pero nos demoramos un poquito más. El objetivo en esta primera parte de la clase de Inges es poder colocar y ver qué efecto genera el poder llegar a tener nuestras válvulas de aire. ¿Ya? No nos olvidemos de que existen válvulas, las de orificio pequeño, que son denominadas como válvulas purgadoras y que funcionan en flujo permanente. Esas válvulas no tienen sentido de representarlas en trasciende. ¿Por qué? Porque simplemente no actúan. Tenemos las válvulas cinéticas y esas válvulas cinéticas pues son conocidas como el orificio grande y esas sí permiten admitir y expulsar una gran cantidad de aire, ¿ya? Tanto para maniobras de llenado, para maniobras de vaciado y también nos sirven para poder llegar de alguna manera a palear los efectos del transitorio. ¿Ya? Como les había comentado ayer, Inges, el parte del diseño de las válvulas de aire es algo que le corresponde al flujo permanente, que me imagino que lo vieron el semestre anterior. No obstante de aquello, yo les he cargado al aula virtual y también ayer le compartí al Alejandro algunos catálogos en los cuales el Bamex, es una fábrica mexicana de válvulas de aire, dan algunas recomendaciones y algunas ecuaciones muy rápidas en las que se puede realizar la selección de las válvulas de aire, ¿no? Entonces, eso por favor, les pido de que revisen. No puedo demorarme en eso porque estamos con las justas como para poder terminar el curso. Si en la revisión ustedes necesitan alguna ayuda, pues con todo gusto estoy para poder darles una mano. Entonces, Inges, para poder continuar la prueba de nuestras válvulas de aire, pues obviamente hay que identificar los sitios. Y en este caso vamos a identificar los sitios críticos para poder colocar estas válvulas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los sitios críticos de colocación en general de nuestras válvulas cinéticas? Son las siguientes. En la salida del tanque, en este caso está dada en la abscisa cero. También tenemos aquí en la abscisa 1500. Otro sitio crítico es en ese cambio de pendiente ascendente, que es la cota 9300. Y también vamos a colocar una válvula de aire ahí en la cota 10700. Como les dije, Inges, son sitios de colocación críticos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que analizar y vamos a analizar en este momento el funcionamiento de las válvulas de aire ante una situación normal de funcionamiento. ¿A qué me refiero con esto? Pues que en el caso del transitorio, nosotros vamos a probar a ver qué pasa, qué es lo que sucede cuando se producen sobre todo maniobras de apertura, ¿ya? Y también ya lo probaremos el día de mañana cuando probemos algunos de los dispositivos de atenuación de transitorios, probaremos cuándo se rompe una tubería, cuál es la función que cumple. Si bien es cierto, Inges, ustedes pueden notar de que en esta longitud de aquí, toda esta longitud entre la segunda y la tercera válvula, existe una longitud bastante considerable. Y de acuerdo a la normativa, pues es necesario colocar a cierta equidistancia las válvulas de aire. Pero no lo vamos a hacer, porque lo que queremos probar es justamente los mayores efectos en cuanto a al funcionamiento de las válvulas de aire. Y como ustedes se van a dar cuenta, hay ciertas válvulas de aire que son más exigidas en el momento del trasiente. ¿De acuerdo? Así es que, Inges, vamos a empezar a trabajar con esto. ¿Cómo nosotros ingresamos válvulas de aire en el alieve? Pues de manera muy fácil. Tenemos que ingresar acá a la configuración de la tubería, ¿ya? Y aquí en la parte donde dice ventosas, aquí vamos a ir colocando la distancia y también vamos a ir seleccionando el tipo de ventosa. ¿De acuerdo? Entonces pongamos en la abscisa cero, en la distancia cero de este perfil, de acuerdo a lo que yo calculé, ahí necesitamos una válvula cinética de 2 pulgadas. Entonces, vamos a buscar aquí en GES. Aquí existe todo un catálogo de información de válvulas que vienen precargadas con este software. Y ustedes pueden ver de que hay estas ventosas. Las ventosas en este software son justamente las válvulas cinéticas. Sí, Valeria, En mi configuración del perfil sale diferente, no sale esa selección. compártanos, Valeria. Y creo que todos deben tener eso. Sí, acá está Compártanos, Valeria. Vamos a ver. Compártanos, Valeria, y con usted trabajemos. Tal vez ya. Ahí sí, ya sé. Ah, es que ustedes tienen un Allievi que es actual. Trabajemos con usted, Valeria, tenga la bondad. Entonces, es lo mismo, ¿no? En este caso, lo que le han juntado es en un mismo frame. Le han juntado tanto para la rotura como para poder colocar las válvulas. Voy a ahorita
voy a colocar los sitios donde vamos a insertar las válvulas de aire. Es aquí en la 1500, teníamos más acá y más acá. Entonces, por favor, aquí tenemos en la parte izquierda, Valeria, aquí tenemos que seleccionar el fichero de ventosas. Nosotros podemos crear nuestro propio fichero, ¿de acuerdo? Y vamos a usar lo que está predeterminado en el Aliavi. Lo que les mencionaba Inges es de que ventosas en este software, y bueno, en España le llaman a las válvulas cinéticas, ¿ya? Y esto que dice aductor más ventosa, eso es una válvula, entre comillas, antiariete de la que les explicaba ayer, en donde se tiene un orificio de expulsión de diferente tamaño al de admisión, ¿de acuerdo? Pero vamos a trabajar en primera instancia con nuestras válvulas normales, con las ventosas. Entonces, ahí necesitamos una válvula de 2 pulgadas. Valeria, busquemos una ventosa de DN50. Está más arriba, está entre las tres primeras, si no me equivoco. Eso, perfecto. Entonces, en la abscisa cero tenemos ya una ventosa de N50. En la abscisa 1500, ahí necesitamos una ventosa de 3 pulgadas, de 75 o de 80, me parece que están ahí. Búsquele, por favor. Ventosa de N80. Ahí está. Chévere. Vamos. El siguiente está en la abscisa 7, a ver, está en la 9300. Eso. Y ahí necesitamos una válvula cinética de 2 pulgadas. Arriba, arriba. Estaba entre las primeras. Ventosa de N50. Perfecto. Y la otra va a estar en la abscisa 10800, 800. Eso, y es una ventosa de 1 pulgada. Perfecto. Ya. Entonces, de esa manera, Inges, nosotros ya tenemos nuestras válvulas de aire. Por favor, Valeria, dele clic en guardar. ¿Listo? Maximícele. Y ahora, fíjense qué es lo que pasó al lado del tramo uno. Si ustedes se fijan ahí, al lado del tramo uno aparece un círculo con el número 4. ¿Ya? Ese es el indicativo de que nosotros tenemos 4 válvulas de aire dentro de ese tramito. ¿Ya? Entonces, Valeria, también nuevamente entremos al perfil, por favor. Chévere. Y aquí ustedes ya pueden ver de que se marcaron los sitios de ubicación de esas válvulas de aire, ¿no? Chévere. Cerrémosle, Valeria, eso. Y vamos ya a empezar a trabajar con una simulación. Vámonos ya desde lo menos complicado hasta lo más complicado. Entonces, Valeria, por favor, vámonos a la válvula y le vamos a dar una perturbación transitoria de esa válvula. Nos vamos a ir a la tablita. Perfecto. Y le vamos a cerrar en 270 segundos. Vamos a poner en el instante cero, apertura 100% y en 270 segundos, apertura cero. Chévere. Aceptar. Vámonos a las opciones del proyecto y en el cálculo vamos a incrementarle hasta 1000 segundos el tiempo máximo del cálculo. Aceptar. Listo. Calculemos el permanente. Veamos los resultados que sean coherentes. Dice, Sale error. sí, atentos con este error, Inges. Dice, la ventosa de la tubería uno situada a cero del origen está excesivamente próxima al nudo inicial. La distancia mínima al nudo inicial es de 250 metros de situar una tubería corta con oscilación de masa. Este problema que da aquí en el Allievi es justamente por las secciones, por el seccionamiento que yo le hago, por la discretización de la tubería. ¿De acuerdo? En este caso, nosotros estaríamos ubicándonos en el nudo número uno. Entonces, vamos a hacerle caso. Coloquémosle a 250, dice, ¿no? Ya, está bien. Entonces, este es un... Inge, Sí, Alejandro. a mí me salió, o sea, el mismo texto, pero la recomendación de distancia mínima al nudo inicial 25 metros en cambio. A mí también me Eh, salió lo mismo. A mí igual. Debe ser por el tiempo. Póngale en guardar, por favor, Valeria. Guárdele. Vámonos a opciones de proyecto. Alejandro, ¿qué delta de tiempo tienes? ¿0.05?
No, yo le tengo un Aquí- poco más porque si no se demora bastante Sí, Inge, Es ese que, mismo. es que ese es el error, pues, o sea, si ven que está en múltiplo, en el caso de Valeria, tiene, ha puesto un delta de tiempo de 0,5, ¿no es cierto? Y es porque menciona de que se le demora bastante en la simulación. Y eso, ese delta de tiempo de medio segundo, pues, ¿qué es lo que le hace a nuestra tubería? Le divide en tramos más grandes, ¿no es cierto? En cambio, los demás deben tener un delta de tiempo de 0,05, que es el predeterminado. ¿Y qué es lo que hace? Pues justamente le divide en tramos más pequeñitos, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué es topológicamente hablando? ¿Qué es más preciso? Pues es más preciso, y justamente era la segunda solución que nosotros tenemos, el poder dividirle en tramos más pequeños, y en este caso es disminuir el delta de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, 250 metros en realidad sí está alejado desde el sitio de inicio de la conducción. ¿Vale? ¿De qué tanto tiempo se demorará? Póngale nomás 0,05 de intervalo de tiempo. Póngale aceptar. Calculemos el permanente. Y ahí sí debe. Tenemos 250. Pongámosle nuevamente, póngale 25. A eso. Listo. Mostremos resultados. Primero, siempre Inges, hay que revisar los resultados. Es una buena práctica en realidad. bueno, ahí ya se queda bastante tiempo y se cuelga si le cancelo. Así veo. Bueno, dejémosle, Valeria. Dejemos que simule. Veamos los resultados. Téngale paciencia a su compu. Téngale paciencia. Hasta eso, alguien ya tiene esta simulación. Alejandro, ¿nos puedes compartir? Alguien, Yo tengo, hija. ten la bondad, Kevin, por favor. Chévere. Ya se simuló, Kevin. Sí, ya está. Ya. Veamos una envolvente de carga piezométrica. Vamos a ver. Generar. Maximízale, por favor, la ventanita, Kevin. Ten la bondad. Miren, Inges, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Quién se anima a describir esto? Estas condiciones de las envolventes. ¿Quién se anima? A ver, si ustedes se dan cuenta, Inges, en color rojo, ¿qué es lo que tenemos? La envolvente de máximo, ¿no es cierto? En color verde, tenemos tanto la línea de flujo permanente como la línea de envolvente mínimo. Está más que visto en esta representación de las envolventes, está más que visto que justamente al prolongarnos en el tiempo 270 segundos, ¿qué es lo que llegamos a obtener? Pues de que prácticamente la variación en cuanto a las sobrepresiones es prácticamente nula, ¿no es cierto? Se llega a tener una sobrepresión muy pequeñita, como la que observamos acá. ¿De acuerdo? Y en este caso, recuerden de que estamos en la simulación de nuestras válvulas de aire. En este caso, Inges, las válvulas de aire en transitorio, pues no están siendo solicitadas para nada. ¿De acuerdo? Entonces, como alguna vez ya lo conversamos, y creo que el David preguntaba el otro día. En este caso, que son operaciones normales, pues lo que a nosotros más nos conviene es prolongarnos más en el tiempo, pero sin dejar de lado, obviamente, el tamaño de la válvula y el mecanismo de obturación que tiene. ¿Hecho? Entonces, Kevin, ten la bondad, cerremos esto y ahora cambiemos la maniobra. Crea un nuevo escenario. Ten la bondad. Créale un nuevo escenario en donde ahora le cerremos en 90 segundos. Hagámosle un cierre en 90 segundos. Perfecto. Guárdale, simula el permanente, vemos resultados, damos resultados. Genial. Vamos, transitorio. ¿Cuánto tiempo de simulación estás trabajando, Kevin? 1000 creo que está. Bien. Sí, a ver, sí, 1000. Sí, sí está bien. Está volando tu computador. Chévere. Entonces, veamos un envolvente así mismo, Kevin. Envolvente de carga piezométrica. Ya. Perfecto. Están muy bien, Inges. Están al día con esto. Genérale, por favor. Ya, maximízale. Ten la bondad. Miren, Inges.
Si ustedes observan aquí, pues obviamente, ya al ser un tiempo más corto, existe una incidencia en cuanto a la sobrepresión, ¿no es cierto? Y también ya existe una incidencia en cuanto al envolvente mínimo, ¿ya? Si no hubiésemos colocado justamente las válvulas de aire, pues la envolvente mínima hubiese tenido muy seguramente esta forma de aquí, la que yo acabo de marcar con color morado, ¿ya? Pero si ustedes observan, Inges, ¿qué efecto están generando las válvulas del sistema? Voy a marcar en dónde están las válvulas. Tenemos válvula aquí, válvula acá, también teníamos válvula aquí y otra válvula acá. Si ustedes observan, Inges, numéricamente, la representación de que existen estas válvulas de aire es que justamente en estos puntos de aquí, el valor de la envolvente mínima está justamente llegando a un sitio de presión relativa cero. O sea, en este caso, en una primera instancia, cuando existe una despresurización del sistema, pues obviamente una de las primeras funciones de las válvulas de aire es empezar a admitir aire. ¿Para qué? Para evitar de esa manera de que existan presiones negativas. ¿Qué es lo que ustedes también pueden observar aquí? De que los efectos de las válvulas de aire pues son muy localizados en realidad, ¿no es cierto? En donde se puede ver que existe presión atmosférica o al final presión relativa a cero en los sitios de las válvulas, ¿no es cierto? Y tomemos en cuenta también de que el dimensionamiento que hemos realizado previamente es un dimensionamiento para flujo permanente, ¿ya? En el transitorio es muy probable, y de hecho es bastante probable, de que determinadas válvulas lleguen a tener que modificarse, en cuanto sobre todo se refiere a su capacidad de admisión de aire. ¿De hecho? Kevin, por favor, simúlale otro escenario Ya. y, y Pero, genérale para... Sí, ciérrale nomás, créale otro escenario y ahora ciérrale en 30 segundos. Algo más grosero aún. Súper. Entonces, Inges, ¿qué podemos notar aquí? El transitorio que generamos es mucho más agresivo porque el tiempo de cierre era muy cercano al tiempo de la conducción. Si mal no recuerdo, era de 24 segundos, ¿no es cierto? Se puede, obviamente, verificar de que las sobrepresiones son altas en realidad, ¿ya? Y en cuanto a las depresiones, prácticamente toda nuestra línea se encuentra con presiones negativas, a excepción de los sitios de las válvulas, ¿de acuerdo? En función de el perfil que nosotros llegamos a tener, pues hay ciertas válvulas que toman mayor protagonismo dentro de su funcionamiento. Ahora, ustedes pueden ver también de que en este caso esas cuatro válvulas, que por cierto, solo fueron colocadas en determinados sitios característicos, tan solo están funcionando de manera localizada, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer para que, en primer lugar, le demos como válido y como posible este escenario de transitorio? Pues lo más adecuado sería ya dimensionar todas las válvulas de aire a las equidistancias necesarias, ¿no? Colocar por acá, por acá, por acá, y verificar su funcionamiento, ¿de acuerdo? Una de las cosas importantísimas, y que ya la vamos a ver cuando entremos a ver los bombeos, pues Inges, es de que hay que ser bastante cuidadosos en cuanto se refiere a la verificación de las válvulas de aire del trasiente. ¿Por qué? Recuerden que las válvulas cinéticas tienen un solo orificio y eso puede también llegar a ser muy perjudicial en cuanto se refiere al funcionamiento en transitorio de esas válvulas cinéticas, y que es justamente lo que está pasando aquí. En cuanto al transitorio, la mayor necesidad de funcionamiento de las válvulas de aire cinéticas es de admitir. En ciertas partes necesitamos de admitir una gran cantidad de aire, ¿ya? Pero por el otro lado, cuando existe ya el evento de sobrepresión, ¿qué es lo que necesitamos que haga esa válvula? Necesitamos que expulse aire también. Entonces, el funcionamiento de una válvula de aire en transitorio INGES es cuando se detecta una depresión, una caída de la línea de energía ya por debajo del eje de la tubería, pues las válvulas de aire ingresan justamente aire hacia el sistema para evitar de que exista una despresurización desmedida. Tratan de mantener a presión atmosférica la tubería. Y por el otro lado, cuando existe una sobrepresión, pues la forma de responder de las válvulas de aire es expulsando aire.
¿Ya? Así funcionan las válvulas de aire en el transitorio. Ahora, la capacidad de admisión es muchísimo más grande que la necesidad de expulsión. Y si yo tengo un solo orificio Inges, ahí es que justamente se vuelve un problema. ¿Ya? Se debe tener una menor capacidad dentro del proceso de expulsión de aire. Y con una válvula cinética común y corriente yo no puedo lograr eso. Y por el contrario, hago que se agrave el transitorio. Y en el caso de una modelación matemática, eso me hace de que tenga este tipo de inestabilidades que ustedes pueden observar aquí, por acá, por acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo justo y lo recomendado? De que una vez de que se detecte que una válvula necesita trabajar y está solicitada de una manera importante en transitorio, tenemos que ver varias opciones en las cuales pueda tener una gran capacidad de admisión y una capacidad limitada de expulsión de aire. Una de las alternativas es justamente la que ofrece este software. Sale de ahí, por favor, Kevin. Vámonos al perfil de la conducción. Ingresemos al perfil. ¿Ya? En este caso, todas las válvulas son válvulas cinéticas netamente, pero existen en el mercado unas válvulas que tienen dos orificios distintos, un orificio grande para la admisión y un orificio pequeñito que es para la expulsión. ¿Ya? A eso se les conoce, bueno, en España le conocen como aductores. Aquí algunos fabricantes le llaman como válvulas de antiariete también. Y es una válvula mucho más compacta, por llamarlo así, es mucho más grande, pero la ventaja es de que ya permite tener dos orificios, uno de admisión y otro de expulsión. Es también de comentar, Inges, de que en la actualidad ya toda esta ingeniería de las válvulas de aire también se ha ido desarrollando de una manera importante, en donde tan solo por citar un ejemplo, válvulas Vermat tiene una patente de una válvula que no funciona ya para la obturación con esferas, sino tiene un cuerpo de neopreno y que cumple todas las funciones de expulsar pequeñas cantidades de aire, expulsar grandes cantidades de aire, admitir grandes cantidades de aire y regularse. ¿De acuerdo? Hay ya bastantes alternativas en el mercado. Entonces, ¿qué te parece, por favor, Kevin? Cambiémosles a toditas las válvulas, les vamos a reemplazar por estas, que dice aductor de tal tamaño y una ventosa de tal tamaño. Entonces, para la primera, que es un DN50, busca por favor uno que diga aductor DN50. Busquémosle esos. Me parece que no hay. Entonces No, ponte el de 80 con y la con ventana un de diámetro 50. nominal de ventosa de 25. Ese escógele para el primero. Para el segundo, ponle el mismo también, el mismo aductor. Para la ventosa de 50, ponle el mismo también. Es por facilidad, ¿no? Porque no tenemos esa información. Y la ventosa de 25, ponle la misma, ponle el mismo aductor, por favor. Listo. Guardemos y vamos a ver cuál es el resultado. Cómo es que está operando estas válvulas. Listo. Como ustedes pueden ver, pues seguimos teniendo un problema, pero sin embargo, matemáticamente acá en la parte del ya tenemos una mejor estabilidad. Y es justamente porque se logra llegar a controlar para el caso de las sobrepresiones, se llegan a controlar la cantidad de aire que se está expulsando en transitorio. Sin embargo, la parte de la envolvente mínima, pues sigue dejando mucho que desear. Entonces, Inges, como les mencionaba, estas cuatro válvulas no son suficientes como para poder tener adecuadamente diseñada y tener una buena gestión para flujo permanente. Así es que la tarea que a nosotros como diseñadores nos, nos atañe es justamente poder simular todas las válvulas de aire, ¿no? Las que se lleguen a necesitar y ver cuál es la respuesta que se llegue a tener para estos casos extremos. Ahora, pregunta del millón. Si ustedes ya tienen la capacidad de decidir, digamos, de que este es su diseño, ¿cuál es la mejor solución para evitar un incorrecto funcionamiento y en este caso llegar a tener este envolvente de mínimo? Pues fíjense de que las maniobras que nosotros estamos simulando en este momento son maniobras controladas, ¿ya? Y al ser unas maniobras controladas, digamos, en este caso de un cierre,
pues obviamente son maniobras que tienen que estar dadas en el manual de operación y mantenimiento, ¿ya? Y de las cuales a lo posterior el operador del sistema de conducción será el responsable, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros, en vista de todas las simulaciones que hemos realizado, pues tenemos la potestad y también la capacidad de poder recomendar y dejar sentado cuál debe ser el tiempo de cierre de esas válvulas. ¿De acuerdo? ¿Por qué nos atrevemos a hacer eso y a cubrirnos justamente en este aspecto? Es porque estas maniobras que tenemos aquí son maniobras que se denominan como de operación normal. ¿De acuerdo? La única forma de que esto se cierre en 30 segundos, en 10 segundos, pues es de que vaya alguien que desconoce de cómo funciona el sistema y de cómo va a reaccionar ante un transitorio. Que, por ejemplo, el operador le mande al hijo y tenga algún apuro y cierre muy rápido la válvula, pues puede llegar a originar este tipo de problemas. Sin embargo, la mejor solución que nosotros podemos plantear, obviamente, es poder recomendar un tiempo prolongado dentro de lo que establece nuestro tiempo de cierre de la válvula. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, Inges? ¿Alguna duda? Ya vamos a seguir probando válvulas con otros tipos de perfiles en lo que vamos a ver a continuación, que son los sistemas de bombeo, caracterización de sistemas de bombeo en transitorio. ¿Alguna pregunta? Flujo transitorio en sistemas de bombeo. ¿De acuerdo? Este temita es muy importante. ¿Por qué? Porque este tema está supeditado al funcionamiento de una máquina también. ¿Ya? Entonces, como conversaba con Daphne el día sábado, los transitorios que se generan, en este caso por el funcionamiento de una bomba, son unos transitorios bastante agresivos. ¿Por qué? Porque el caudal se llega a eliminar o se llega a cambiar en un tiempo extremadamente corto. ¿De acuerdo? Entonces, Inges, vamos acá y vamos a ir revisando muy rápido. Es de conocer de su conocimiento estas definiciones básicas de un sistema de bombeo, ¿no? Siempre estaremos alimentados por una succión, tendremos las bombas, tendremos la línea de impulsión y tendremos una descarga. No nos olvidemos de eso ya es muy, muy sabido para ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, las líneas de impulsión, diferentes tipos de tuberías, obviamente trabajan con flujo a presión y no olvidar tampoco de que siempre se deberá combinar diferentes criterios hidráulicos y constructivos. Eso es muy importante. Acerca de las bombas, ¿no? Recuerden de que hay varios tipos de bombas. Tenemos bombas, las que se conocen como bombas rotodinámicas o de velocidad, y también hay bombas que se denominan como bombas de desplazamiento. Las que nosotros estudiamos aquí son justamente las bombas de velocidad, las bombas rotodinámicas, ¿ya? Esas son las que nosotros vamos a empezar a estudiar, las que están alimentadas por un motor eléctrico, se encuentran a un eje, y ese eje le permite girar al rodete que tenemos dentro de la bomba y posteriormente transferir la cantidad de movimiento que tiene ese rodete, transferirlo hacia el fluido y poder elevar la energía que tiene el sistema. Ese es el proceso que nosotros llegamos a tener. Transitorios en este tipo de bombas, como las que ustedes pueden ver acá, ya por este lado tenemos una variante del tornillo de Arquímedes, pues Inges, justamente ese tipo de transitorios nosotros no los analizamos. ¿Por qué? Porque no están en dependencia de una masa rotante, ¿de acuerdo? Y además de que gran parte de estas bombas de desplazamiento pues se utilizan para pequeños desniveles y para pequeños caudales. Las que nosotros nos vamos a centrar en estudiar son estas bombas de velocidad o rotodinámicas. Para acá, algunas definiciones más. Aquí tenemos la succión, tenemos la bomba, tenemos la descarga, ¿no es cierto? Recordar de que existe un concepto bastante importante acerca de la carga total dinámica de la bomba, que obviamente está referida por la ecuación de Bernoulli y cambia de una manera muy, muy poca, un cambio muy, muy relativo en función de si nosotros realizamos la descarga de la impulsión por la parte inferior o por la parte superior del tanque. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa premisa, recuerden de que la carga total dinámica o la altura que me debe brindar la bomba está dada por el desnivel geométrico, que es la variación del nivel de superficie libre o el nivel más alto de la impulsión menos el eje de la bomba, ¿ya? A eso tenemos que sumarle las pérdidas de carga que existen entre la succión y la descarga, tanto pérdidas por fricción como pérdidas de carga locales, y también en función del tipo de succión, ya sea una succión positiva o negativa, yo tendré que sumarle o quitarle la altura estática de succión, que es este valor de S, que es la diferencia entre el nivel de superficie libre de la succión y el eje de la bomba. ¿De acuerdo? Si la descarga hacia el tanque de llegada está por encima, yo tendré que agregarle una carga de velocidad. Si
la descarga está por la parte inferior del tanque de llegada, pues no tendré que agregarle una carga de velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso tan solo para irles recordando. Vamos por acá. Ahora sí. Esto que ustedes ya conocen, ¿no? ¿Qué es un flujo transitorio? Pues es un sistema en estado estacionario al cual se le agrega una perturbación transitoria. Ahora, hablando de manera específica, este transitorio inducido por las bombas rotodinámicas, la variación del caudal en el sistema justamente está dado por el funcionamiento de estas bombas, ¿ya? El caso más crítico que nosotros asociamos dentro de un funcionamiento de un sistema de bombeo es cuando las bombas empiezan a perder velocidad de rotación, del rodete, obviamente, ¿no? Entonces, Inges, ¿qué es lo que pasa cuando el rodete de la bomba empieza a desacelerarse? Pues obviamente esa capacidad que tenía para poder trasegar un caudal a una determinada altura, poder elevarlo en el sistema, pues a medida de que se va desacelerando, pues obviamente esa capacidad de suministrar altura y caudal va disminuyendo, va cayendo. ¿De acuerdo? Siendo muy precisos en la operación de las bombas y los transitorios, tenemos un sistema en régimen estacionario. En el caso de un sistema de bombeo, el régimen estacionario va a estar dado por las bombas que están operando en el punto de funcionamiento. Recuerden de que el punto de funcionamiento es aquel punto que nosotros llegamos a establecer en la curva motriz y que relacionándolo con nuestra curva de eficiencia, pues relaciona una de los mejores rendimientos que tiene ese grupo motor bomba. ¿De acuerdo? Entonces, ese es nuestro sistema en régimen estacionario, las bombas operando en su punto de funcionamiento. ¿Ya? ¿Cuál es la perturbación transitoria? Pues la parada de esa estación de bombeo. ¿Cómo es de que se puede llegar a disminuir la velocidad de rotación de las bombas? Pues primero, el caso más crítico, más drástico, es de que yo deje de tener suministro eléctrico de los motores. ¿No es cierto? Y obviamente ese viene a ser el caso en el que se generan las mayores sobrepresiones y depresiones también. ¿De acuerdo? Obviamente a medida de que se desacelera, pues el caudal varía en el sistema. Si tenemos una velocidad nominal de rotación Inges, pues obviamente si se va desacelerando y llega a un valor muy bajo, pues ¿cuál será el caudal? Con la velocidad nominal muy seguramente está bombeando el caudal de diseño en el punto de funcionamiento, y cuando tiene una velocidad de rotación pequeña, no necesariamente cero, pues obviamente el caudal que estará trasegando es cero. Y lo mismo podemos decir de las alturas. ¿De acuerdo? Entonces la perturbación transitoria va a estar relacionada a la disminución de la velocidad angular de los rodetes. ¿Hecho? Entonces, esta es la maniobra crítica en la cual nosotros nos vamos a centrar. Ahora ustedes dirán, pero si yo apago una bomba, pues también estoy disminuyendo el caudal en el sistema. Sí, pero cuando yo tengo un apagado, que podríamos relacionarlo a una operación normal Inges, pues obviamente esa maniobra está controlada. ¿No es cierto? Y para eso, justamente yo tengo las diferentes válvulas que me permiten ir realizando apagados uno después de la otra, en el caso de que existan una estación de bombeo. ¿De acuerdo? Entonces, Inges, al igual que habíamos visto en el fenómeno de traslación de ondas, ¿ya? Cuando existe un apagado de las bombas por una falla en el suministro eléctrico o por cualquier desperfecto mecánico, pues también se producen cuatro eventos, ¿ya? El primer evento está relacionado y genera depresiones en la línea de conducción. El evento número dos, se generan presiones similares al de flujo permanente, estado estacionario. El evento número 3 nos da a conocer y genera sobrepresiones en la línea de impulsión. Y el evento número 4 finalmente, nos llega a referir presiones similares a las de flujo permanente. ¿De acuerdo? Si nosotros nos acordamos, y también con todo lo que ya hemos simulado en estas semanas, pues ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo un cierre? El evento número 1 es sobrepresión, evento número 2, estado estacionario, evento número 3, depresión y evento número 4, estado estacionario. Para el caso de un bombeo, es al revés. El evento número 1 es una depresión, evento número 2, condiciones de estado permanente, evento número 3, sobrepresiones, y el evento número 4, nuevamente condiciones de estado permanente. ¿De acuerdo? Ahora, Inges, hay algo, una condición esencial para que se produzcan estos cuatro eventos. Y ustedes lo van a poder observar aquí. Miren, aquí tenemos justamente el esquema básico de explicación, en este caso del fenómeno de traslación de ondas en un sistema de bombeo. ¿Ya? Requisito fundamental, Inges, para que esta explicación funcione y también requisito de operación. Pues el principal requisito es de que aguas abajo de la bomba yo tenga esta válvula que ustedes observan ahí. Todos los equipos de bombeo, Inges, siempre tienen una válvula que se ubica aguas abajo, ¿ya? Y a veces también tienen dos válvulas. La válvula que nosotros estamos consintiendo dentro de nuestras simulaciones y del entendimiento de qué es lo que pasa dentro de nuestros transitorios de sistemas de bombeo, es de que esta válvula va a funcionar como una válvula de retención, ¿ya?
Y para ser mucho más precisos, el funcionamiento de esa válvula tiene que estar dado a manera de una válvula unidireccional, o como lo conocemos muy comúnmente, una válvula check, que nos permita tener un flujo, en este caso, de izquierda a derecha, en este sentido. ¿Listo? Entonces, esta explicación toma como accesorio fundamental la presencia de esta válvula de retención. Ya vamos a ver por qué es necesario. Vamos a empezar acá. Evento número uno. Vemos esto, vamos acá. Evento número uno, Inge. Es un evento de depresión. Ahora, en línea entrecortada, Inges, ustedes pueden ver la condición de estado estacionario, lo que estoy marcando con el puntero. ¿Qué es lo que pasa cuando esta bomba deja de girar su rodete? Pues obviamente empieza a perder su velocidad angular y también su capacidad de generar y de brindarle una carga hidráulica al sistema y también de poder transportar un caudal, ¿ya? Entonces, es como que alguien estuviese parado aquí. ¿Vale? Es como que alguien estuviese parado aquí y mientras la bomba está funcionando, pues este man que se encuentra acá arriba le está templando a la línea de energía, ¿ya? A este nivel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ocurre un desperfecto en nuestro sistema de bombeo, falla en el sistema eléctrico, algún desperfecto, que no le permite mantener la velocidad nominal de rotación. Y es como que a este man le hacen cosquillas y procede a soltar esta cuerda que tenía bien templada, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar si suelta esa cuerda? Pues esa cuerda va a empezar a colgarse, ¿ya? ¿Cómo es que se empieza a colgar? Pues esa despresurización se va generando a medida de que la onda de presión se va trasladando por la línea de impulsión, ¿ya? Y a en estas condiciones que nosotros tenemos en este momento, pues no hay ningún accesorio de los que nosotros tenemos aquí que detenga esa caída de la línea de energía, ¿de acuerdo? Y esa caída de la línea de energía se produce a razón del desplazamiento de la onda de presión, en este caso, desplazándose hacia el sitio del tanque de llegada, ¿de acuerdo? Entonces, Inges, aquí todo el efecto de la envolvente mínima viene a resultar bastante importante. ¿Por qué? Porque este efecto de despresurización será mucho más importante en función del trazado en perfil que yo tenga de mi línea. ¿De acuerdo? ¿Por qué? No va a ser lo mismo de que mi línea sea una sola línea recta, ¿no es cierto? El efecto de esa despresurización será diferente a como la que tenemos ahí dibujada, o también es diferente si yo llegase a tener algo así, ¿no? Un perfil en ese estilacho. Los efectos y también la participación, en este caso del trazado en perfil, es muy importante. ¿Por qué? Porque en función de eso se puede llegar a establecer la criticidad de la existencia de las presiones negativas. ¿De acuerdo? Entonces aquí entra bastante en juego el trazado en elevación de nuestras líneas. de- y en este caso, pues de manera exclusiva, del trazado de nuestra línea de impulsión, siempre será nuestra longitud más larga. ¿Hecho? Entonces, Inges, entendido esa parte. Este primer evento es el más crítico en realidad. ¿Por qué? Porque nos deja en estas condiciones al sistema, una vez de que la onda de presión ha llegado hacia el sitio del tanque de llegada. Fíjense cuál es la nueva condición. Como les decía, tratando de hacer un paralelo como que alguien está tensando una cuerda aquí, pues simplemente esa soguita que estaba tensada ahí, pues Inges, se cae, ¿no? Se cuelga, hasta finalmente llegar a tener estas condiciones. ¿Hecho? Entonces, ese es el evento número uno. Ahora, el evento número dos, de una manera análoga a lo que tenemos cuando se cerraba una válvula, pues desde que la onda de presión empieza a regresar, ¿ya? Empieza a regresar y obviamente en su retorno va dejando condiciones de flujo permanente, ¿de acuerdo? Recuerden de que las condiciones de flujo permanente se producen porque justamente el fluido al interior, en este caso de la línea de impulsión, se empieza a mover, ¿no es cierto? Y la onda de presión empieza a regresar y me va dejando condiciones de flujo permanente nuevamente. Y aquí viene la participación de esta válvula de retención, Inges. ¿Por qué es importante esa válvula de retención? Porque si no tuviésemos esta válvula de retención, todo el fluido que está retornando a medida de que se desplaza la onda de presión, pues podría ingresar a la máquina, en este caso a la bomba, y generarle diferentes efectos.
Uno de esos efectos justamente es de que puede empezar a girar en un sentido contrario y hacer de que esta máquina empiece a trabajar en otros cuadrantes, que ya los vamos a realizar también. Entonces, Inges, es conocido por nosotros de que las bombas y lo que nos entregan los fabricantes es que las curvas características tan solo funcionan y están y son válidas dentro del primer cuadrante. Ya les voy a explicar a qué se refiere ese primer cuadrante. ¿De acuerdo? Así es que, sobremanera, esta válvula de aquí de retención, cuando la onda de presión empiece a retornar y llegue a las inmediaciones de la estación de bombeo, pues Inges, esta válvula deberá estar totalmente cerrada para evitar problemas que están relacionados con sentidos de giro contrarios, procesos de disipación de energía e inclusive evitar de que esa bomba empiece a funcionar como una turbina. ¿De acuerdo? Entonces, Inges, en este segundo evento, pues la onda de presión empieza a regresar hacia el sitio del sistema de bombeo, ¿ya? Y nos deja condiciones de flujo permanente. Ahora, como la condición es de que esta válvula de retención ya debe encontrar cerrada antes de que la onda de presión regrese, veamos qué es lo que pasa en el tercer escenario. En el tercer escenario, Inges, ¿qué es lo que tenemos? En este escenario, como esta válvula se encuentra ya cerrada al 100%, tiene una obturación total, esta onda de presión, ¿qué es lo que va a pasar? Llega hasta el sitio de la válvula y también el flujo que está retornando, pues se encuentra con una válvula cerrada. ¿Cuál es la inmediata respuesta ante una válvula cerrada? Pues es un efecto de sobrepresión. Y es así que el tercer evento es de que al encontrarse esta válvula cerrada y nuevamente al reducir el flujo a un valor de cero de caudal, existe una sobrepresión. Y esta sobrepresión se va a ir generando a medida de que la onda de presión empiece a retornar hasta el sitio de llegada. ¿De acuerdo? Entonces, en este tercer evento se produce una sobrepresión porque la válvula de retención está totalmente cerrada, que es un requisito para poder cuidar a mi estación de bombeo. ¿De hecho? Entonces, al finalizar el evento número 3, que es, obviamente ustedes ya lo conocen, que se producirá hasta un tiempo de 3L sobre A, nos deja el sistema en estas condiciones. Así es que, dado este tercer evento, y en función del caudal que nosotros estemos manejando, también es necesario de que se verifiquen las sobrepresiones. ¿De acuerdo? Pero reitero una vez más, es mucho más crítico el efecto que tenemos en la envolvente mínima dada por el evento número 1. Y ya para finalizar este evento, el evento número 4, la onda de presión empieza a regresar hacia el sitio de la válvula, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que me deja? Pues obviamente existe ya asimismo un movimiento de fluido, pero en este caso en sentido contrario, con una velocidad en sentido contrario, y me dejará a medida de que se desplaza, me va a ir dejando condiciones de régimen estacionario, que es lo que finalmente llego a tener al finalizar el tiempo 4L sobre A dentro de este sistema de bombeo. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante de que en los transitorios que se generan en una estación de bombeo se cuiden las presiones negativas. ¿Por qué? Porque es un efecto bastante crítico en realidad, ¿ya? Porque a esa despresurización, si tal como hemos, con los accesorios que hemos analizado al momento, pues no existe un accesorio que pudiese detener esa despresurización, ¿ya? Entonces, son críticas las presiones negativas. Obviamente, hay formas de evitar de que se despresurice de una manera tal, pero también es importante tomar en consideración los efectos de sobrepresión. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta, Inges? Entonces, como ven, todos estos cuatro eventos se producen de una manera al contrario de cuando cerramos una válvula. Vamos ahí. Ahora, nuestro deber, Inges, es caracterizar a las bombas para el cálculo de transitorio. Eso es lo importante y eso es lo que nos atañe a la clase del día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos que llegar a caracterizar, Inges? Pues, en primer lugar, tenemos que conocer de que, como es una turbomáquina, en este caso que nos permite dotar de energía el sistema, pues también tiene varias curvas características. ¿De acuerdo? Acá en la parte derecha de la presentación, ustedes pueden ver cuáles son las curvas características que nosotros regularmente llegamos a utilizar dentro de la caracterización de una turbomáquina. ¿Ya? En color azul, esta de aquí, esa es la curva motriz, ¿no? Altura versus caudal. La que está en color gris es la curva de potencia. Potencia versus caudal, ¿no? Y la curva que se encuentra en color naranja, esta es la curva de eficiencia. ¿Ya? Cada una de estas curvas, cada forma de estas curvas es propia para una velocidad de rotación. ¿Ya? Entonces, Inges, es de entenderse de que cuando existe una disminución en la velocidad angular, una desaceleración,
del rodete de la bomba, ¿qué es lo que pasa? Pues, por ejemplo, en el caso de la curva motriz, que es la altura caudal versus altura, que es esta curva que está en color azul, pues a una menor velocidad de rotación, pues esta curva motriz ya no será la misma. Será una curva en donde a lo mejor yo tenga una forma en este estilacho. Es decir, nos permite llegar a tener a lo mejor menores alturas y también menores caudales. ¿Por qué? Porque se está llegando a desacelerar esa masa rotante, ese rodete. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero que me entiendan en esta parte es de que a diferentes velocidades de rotación, nosotros vamos a tener unas diferentes curvas características de la máquina. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que caracterizar? Pues la curva motriz, la curva de eficiencia también es importante y por ende también ya podemos calcular la curva de potencia. Entonces, Inges, es importante caracterizar a las curvas y también importante identificar en qué cuadrantes va a funcionar la bomba. ¿Ya? Nosotros, dentro del funcionamiento de una bomba, se han identificado 4 cuadrantes de funcionamiento. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pizarrita. Borremos esto. La pizarrita por acá. Esta una pizarrita. Aquí está. Listo, Inges. Miren, esto es muy chévere y fácil de entender. Vamos acá. Vamos a trazar unos ejes aquí. Listo. Este es el cuadrante 1. Este es el cuadrante número 2. Por acá tenemos el cuadrante número 3. Y acá el cuarto cuadrante. ¿Sí? Dentro del flujo permanente, Inges, nosotros, ¿en qué cuadrante trabajamos? Pues, si colocamos aquí los ejes, este es el eje de la altura y este de acá es el eje de caudal. ¿Ya? Entonces, Inges, cuando nosotros trabajamos en flujo permanente, ¿dónde está un lapicito? Aquí está. Entonces, positivo para acá en el caudal. ¿Listo? En flujo permanente, todas nuestras curvas características están dadas en el cuadrante número 1. ¿Qué les parece si graficamos nuestra curva motriz? Aproximadamente. ¿Ya? Esa es la curva motriz con la que nosotros seleccionamos nuestras bombas para flujo permanente. ¿Por qué? Porque trabajamos bajo la suposición de que el caudal y la altura siempre serán positivos. ¿De acuerdo? Sin embargo, es necesario de que nosotros conozcamos y entendamos de que las bombas también pueden funcionar en otros cuadrantes. Por ejemplo, podríamos llegar a tener en nuestras bombas un suministro de altura positiva, en este caso, y caudal negativo. Pues sí puede llegar a pasar. ¿De acuerdo? Podríamos llegar a tener caudales negativos y alturas negativas, pues también, y eso es lo que con mucha facilidad se produce cuando se genera un flujo transitorio. Ya vamos a ver, ya nos vamos a dar cuenta cuando veamos esa simulación, ¿de acuerdo? Y que tengamos un caudal positivo y una altura negativa, pues también es muy posible. Cada uno de estos cuadrantes justamente son utilizados y son necesarios para la caracterización en transitorios, pero lamentablemente los fabricantes tan solo nos dan información dentro de este cuadrante de aquí, dentro del cuadrante número 1. Solo aquí tenemos información, ¿ya? Pero por efectos de la variación de la carga piezométrica, sobre todo, existe la necesidad de poder llegar a conocer cuál es el funcionamiento de las bombas en estos otros cuadrantes, ¿de acuerdo? Sobre todo en este tercer cuadrante, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Pues esa es la pregunta del millón. Pues se supondría de que los fabricantes son los encargados, por acá, por acá. Listo, Inges. En teoría, los fabricantes deberían ser los encargados de suministrarnos esta información del funcionamiento de las bombas en los 4 cuadrantes. Sin embargo, estos manes no lo tienen, al menos en mi experiencia cuando he podido trabajar con estaciones de bombeo, Inges. Ellos dicen que la única información que tienen es altura y caudal positivo, nada más, ¿ya? Pero nosotros en la simulación sí necesitamos poder caracterizarlo en los otros cuadrantes. Es como les decía hace un momento, es muy común de que la altura
ya sea carga de presión, carga piezométrica, cambien en uno de los instantes del transitorio, se hagan negativas regularmente. ¿De acuerdo? Entonces, muy complicado de que en transitorio nuestras bombas sigan trabajando en el primer cuadrante. ¿De acuerdo? Para eso, desde hace ya mucho tiempo, varios investigadores en laboratorio y también con ayuda de algunos fabricantes han podido generar varias curvas universales que nos permiten llegar a referir el funcionamiento de las bombas en otros cuadrantes. ¿De acuerdo? Y estas curvas se las conocen como las curvas de Marshall, Flesch y Suter. ¿De acuerdo? Entonces, estas curvas generales, estas curvas características de funcionamiento, son las que nosotros llegamos a utilizar. ¿Por qué? En el caso de que en el transitorio, en las variaciones de carga piezométrica, sobre todo, dentro del modelo, a medida de que se va llegando a generar la simulación, no llegue a faltar información. Ustedes ya se pudieron dar cuenta de algo. Estas curvas que ustedes observan aquí muy seguramente son las curvas en estado estacionario, pero si se empieza a desacelerar, pues estas curvas van a empezar a caer, van a ser diferentes. ¿De acuerdo? Y puede ser de que en algún tiempo las alturas lleguen a ser negativas y con caudales positivos también. Podemos llegar a tener ese funcionamiento en el cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Y para justamente poder caracterizar de la mejor manera, es de que usamos estas ecuaciones. Estas ecuaciones de Marshall, Flesch y Suter, que en todos los softwares de simulación de transitorios ya vienen precargadas. Obviamente, a medida de que se van realizando actualizaciones, pues cada software realiza la actualización, sobre todo en lo que tiene que ver con este valor de alfa. ¿Ya? Entonces, Inges, primera cosa que debemos entender para poder tener una simulación exitosa, pues casi en la mayoría de los casos, es necesario trabajar con estas curvas universales de funcionamiento de una bomba rotodinámica. ¿Ya? No basta con esto, no basta con nuestras curvas en el primer cuadrante. ¿Listo? Entonces, ya en el software veremos qué características tenemos que ingresar para poder definir estas curvas universales. Ahora, vamos por acácito. Al respecto de las curvas características, como ya les mencionaba, va a existir en el caso de un apagado de las bombas, va a existir una desaceleración del rodete. Tenemos diferentes velocidades de rotación y en donde estas curvas, si ustedes observan, y también quienes han podido ya trabajar con bombas, tanto la curva de eficiencia como la curva motriz, altura versus caudal, responden siempre a una ecuación de segundo orden, a una ecuación cuadrática. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es una ecuación cuadrática? Pues responde a un polinomio de este estilo, en donde h es igual a un coeficiente a más b por el caudal y más c por el caudal al cuadrado. Eso para poder definir la curva de estado estacionario. Sin embargo, Inges, como tenemos diferentes condiciones de rotación, estas curvas cuadráticas, se ven afectadas por un coeficiente. Y ese coeficiente es este coeficiente alfa que ustedes observan ahí. Ese coeficiente alfa lo que nos permite llegar a tener es justamente ese ajuste por la variación de velocidad. Ese valor de alfa no es más que el cociente que existe entre la velocidad de rotación temporal, o sea, en un instante, sobre la velocidad nominal de rotación, la de estado estacionario. Repito, este coeficiente alfa es un coeficiente de ajuste a diferentes velocidades de rotación que nos permite afectar a nuestras ecuaciones, a nuestras relaciones cuadráticas, en donde alfa es igual a la velocidad de rotación en determinado tiempo sobre la velocidad de rotación nominal de flujo estacionario. ¿De acuerdo? Y lo mismo ocurre con la curva de eficiencia, en donde eta es igual a un coeficiente d multiplicado por el caudal más más un coeficiente e multiplicado por un caudal al cuadrado. Eso para flujo estacionario. Pero para poder llegar a establecer estos valores de eficiencia a diferentes velocidades de rotación, recuerden de que se involucra este coeficiente alfa de aquí. Alfa y alfa. ¿De acuerdo? Y escribamos también aquí. Alfa es igual a la velocidad de rotación en un determinado tiempo dividido para la velocidad de rotación nominal. Eso es el valor de alfa. ¿De acuerdo? Si se está desacelerando, si la velocidad, por poner un ejemplo, si en el tiempo cero, vemos esto, ¿qué tal, Inges? En el tiempo cero, la velocidad nominal de rotación es 2900, por ejemplo. 2900, 2900 revoluciones por minuto. ¿De acuerdo? Y en el tiempo uno, la velocidad de rotación en ese tiempo
es de 2700 RPM. ¿Cuál es ese valor de ajuste de alfa? Entonces, para ese tiempo uno, pongamos acá alfa en el tiempo uno, será igual a 2700 dividido para la velocidad nominal de rotación. ¿De acuerdo? Es así como se va ajustando ese coeficiente alfa para cada uno de los tiempos y nos permite ajustar estas curvas, ¿no? Que cambian para cada instante. ¿De acuerdo? Muy bien. Vámonos por acá. Sigamos. Entonces, como ya les comenté, se representa mediante polinomios de segundo orden, ¿no es cierto? Algunos softwares que nos dan la ventaja, y de hecho la Lievi también lo hace, se puede ingresar las ecuaciones y pares ordenados a la final de la curva motriz y de la curva de eficiencia, y en función de esos pares ordenados, puedes llegar a plantear un ajuste a una ecuación cuadrática mediante el método de mínimos cuadrados, mediante una regresión. ¿De acuerdo? Y no olvidar, cuando nosotros trabajamos con las curvas solo del primer cuadrante, debemos estar muy seguros de que la bomba no va a trabajar con alturas negativas o con caudales negativos. ¿De acuerdo? Tenemos que estar muy seguros de eso. Solo cuando estamos muy seguros de eso, por ejemplo, cuando tenemos una succión, un tanque de succión bastante alto, y tenemos una carga suficiente sobre la bomba, a lo mejor podríamos llegar a trabajar con las curvas en el primer cuadrante. Pero si no, cuando tenemos condiciones críticas antes de la succión, perdón, en la succión a la llegada a la bomba, pues es muy posible de que necesitemos caracterizar el funcionamiento de las bombas con estas curvas universales. ¿De acuerdo? Vamos acá. Esto es importantísimo, lo que refiere el momento polar de inercia. Este momento polar de inercia, recuerden que ya lo trabajamos la semana anterior en el Chimec, ¿no es cierto? Era ese WR cuadrado, y que su definición general, pues es la oposición a una aceleración rotacional por efecto de la inercia. O para hacerle algo muy sencillo, es el momento polar de inercia es la oposición, ¿de acuerdo? Es una oposición a seguir rotando o a seguir girando, ¿ya? Entonces, Inges, recuerden, por ejemplo, cuando calculábamos el momento polar de inercia de la turbina, el momento polar de inercia del generador. Eran unos momentos, unos valores muy grandes, momentos polares de inercia muy grandes, ¿ya? En relación al generador, más o menos 10 veces lo de la turbina. Ahora, Inges, todo está relacionado con la masa, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, nosotros debemos entender una cosa. Este momento polar de inercia tiene un especial efecto dentro de la generación del transitorio. ¿Por qué? Todos han visto una bomba, ¿no es cierto? En la casa tenemos una bombita de un caballo, de dos caballos. Si ustedes hacía ojo de buen cubero, ¿cuál es la capacidad de oponerse al movimiento que tendrá ese rodete de la bomba y todo el conjunto? Pues bien que tiene una capacidad de oponerse al movimiento muy pequeña en realidad. ¿Por qué? Porque a la final, siendo bastante coloquiales, tenemos una masa muy pequeñita que está rotando. Y efecto de eso es de que también regularmente las bombas Inges tienen unas velocidades de rotación bastante altas. Hablamos de valores de 1500, de 2000, de 2900 revoluciones por minuto. ¿Y eso es por qué se puede producir? Pues obviamente eso se produce porque las masas rotantes tienen una poca masa. ¿De acuerdo? Entonces, eso para nuestro transitorio es una desventaja. Ahí marchamos, marchamos por ese momento polar de inercia que es muy pequeño de las bombas. ¿Por qué? Porque al tener un momento polar de inercia muy pequeñito, pues ¿qué es lo que va a pasar? El rodete gira, ¿no es cierto?, acoplado al eje porque existe justamente un traslado de energías, de este caso desde el motor. Si ese motor ya nos dejó de aportar energía como para poderle dar movimiento al eje y al rodete, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues ya no tiene quien le apoye, quien le acolite a moverse a ese rodete. ¿Y qué es lo que pasa? Pues está a expensas tan solo de su momento polar de inercia. Y si su momento polar de inercia es muy pequeño, pues muy seguramente al dar una vuelta o una media vuelta a ese rodete, se va a parar por completo. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo extraño y lo importante aquí? De que si ese rodete se para en un corto tiempo, pues ¿qué es lo que va a pasar con el caudal del sistema? El caudal del sistema pues se va a reducir en un tiempo muy corto del caudal nominal a cero. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que nosotros entendemos por ese transitorio? Ese transitorio prácticamente, en el caso de que el momento polar de inercia sea muy pequeño, va a tender a ser un transitorio muy agresivo, un transitorio dado por una maniobra brusca. Y en este caso no estamos hablando de un cierre de una válvula, sino estamos hablando de la eliminación del caudal, de la reducción del caudal nominal a cero, en un tiempo muy corto, por efecto de que el rodete, al no tener una masa tan grande, pues dio una media vuelta o dio una vuelta o dos vueltas y se paró, ¿no es cierto? Entonces, Inges,
Esto es muy importante. El momento polar de inercia, cuando trabajamos en sistemas de bombeo, al ser unas turbomáquinas más pequeñitas, juegan un papel fundamental. En varias oportunidades, en algunas consultorías que he podido yo revisar, pues no le toman mucho en consideración a este momento polar de inercia, cuando ustedes ya se pueden dar cuenta de que el momento de polar de inercia lo es todo dentro de la generación del trasiente. Es la perturbación transitoria a la final. Entonces, este momento polar de inercia nosotros lo podemos obtener de diferentes formas. Hay fórmulas asimismo estadísticas en donde, tal como lo ven en pantalla, Inges, esta de aquí, el momento polar de inercia depende de la potencia y también depende de la velocidad de rotación nominal, que es de Sn sub 0. Y estos coeficientes A y B son coeficientes de ajuste estadístico. ¿De acuerdo? No obstante, pues obviamente cada fabricante tiene sus diferentes patentes, tiene sus diferentes modelos. Cuando ya estamos en un estado de diseños definitivos, pues seguramente estamos en la construcción, tenemos que hacer verificaciones, el fabricante es quien debe proveer estos valores de momento polar de inercia. ¿De acuerdo? O en su defecto, como les decía, pues recurrimos a fórmulas de estadísticas empíricas a la final. Hay varias ecuaciones para calcular este momento polar de inercia. Aquí tienen los autores, los de Linton, del doctor Quelle, que es profesor de la Politécnica de Valencia, de Torley, que es una ecuación ya muy antigua, y que depende de la tipología del rodete. ¿De acuerdo? ¿Qué debemos entender? Y por eso yo siempre suelo colocar en color rojo, en lo que les mencionaba hace un momentito. Si el momento polar de inercia es más pequeño, el de la bomba o de la estación de bombeo, pues ¿qué nosotros vamos a esperar? Tenemos que esperar de que se generen más sobrepresiones. Las sobrepresiones serán mucho más grandes. ¿De acuerdo? Y qué decir, obviamente, de las depresiones, ¿no? Los efectos del transitorio serán mucho más considerables si el momento polar de inercia es más pequeño. Si el momento polar de inercia es más grandecito, tenemos unas bombitas ya mucho más grandes, de mucha mayor potencia, pues a lo mejor, como tienen un momento polar de inercia más grandecito, pues se van a tardar en pararse un tiempillo más. ¿De acuerdo? Pero aquí, en el momento polar de inercia, Inges, ustedes deben entender de que ahí está justamente el tiempo de anulación del cogote. ¿De acuerdo? Está en dependencia de eso. Listo, Inges. ¿Alguna pregunta que tengan? Entonces, en términos generales, lo que nosotros debemos caracterizar, aparte del flujo permanente, para poder involucrarnos en una simulación de flujo transitorio de un sistema de bombeo, pues es, primerito, Inges, identificar las zonas de funcionamiento. Si nosotros no estamos seguros de que nuestras bombas van a funcionar tan solo en el primer cuadrante, con nuestras curvas comunes y corrientes que nos da el fabricante, si no estamos seguros de eso, pues tenemos que derivarnos a trabajar con nuestras curvas universales. ¿De acuerdo? El día de mañana, ya cuando hagamos la simulación, ahí vamos a escoger justamente esa opción. Segunda cosa, entender de que las curvas características cambian con las diferentes velocidades de rotación. ¿Cuál es el coeficiente que está inmerso en esto? Pues desde este coeficiente alfa, ¿no? Que no se olviden que es la relación entre velocidades de rotación instantáneas sobre la velocidad de rotación nominal. Hay que entender eso. ¿De hecho? Y esto, que es muy importante, que tenemos que también ingresar el valor del momento polar de inercia. ¿Ya? Y no olvidarnos de que las bombas, al ser unas turbomáquinas más pequeñitas, pues estarán asociadas a momentos polares de inercia pequeños en realidad. Y menores momentos polares de inercia nos generarán mayores efectos dentro del transitorio, en este caso más crítico en nuestras líneas de impulsión. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, Inges? ¿Alguna duda que tengan?